llegado al ecuador de estos 3 días intensos sobre ajedrez y mujer, donde creo que ya hemos podido observar que un trabajo completo en el campo, en la materia que nos ocupa, requiere profundizar en aspectos y factores tan amplios, con una gran amplitud y variedad de factores que en general difunden en todo aquello que afecta e influye de algún modo en el proceso de pensamiento, en la actitud y en la evolución. Así hemos visto factores sociales, psicológicos. También hoy ya tratábamos esos aspectos filosóficos y la neurociencia también tiene cabida, por supuesto, en este tema, además de los propios aspectos técnicos en nuestro deporte. Ya hemos contado con ese elenco tan profesional que han tocado esas diferentes ramas y disciplinas, así que yo creo que mi aportación va a ir más dirigida a mi trayectoria, a lo que puedo aportar como en mi trayectoria como jugadora. Ya son 20 años más de 20 años de jugando, incluso 10 años entrenando a chicos en progresión, así que bueno. En esta intervención que he titulado, como veíamos en la primera diapositiva, la discriminación positiva en ajedrez, cómo, cuándo y por qué, reflexiones generales, lo que voy a intentar es transmitir algunas que, en mi opinión, claves que he ido asumiendo durante esa trayectoria. Creo que los que mejor me conocen ya saben sobre mi discrepancia a la hora de referir el ajedrez femenino. Creo que la importancia, también Montero lo reiteraba en la conclusión, en la finalización de su discurso, que el ajedrez es solo uno y así debe ser entendido y transmitido por todos. Vaya por delante, por tanto, que no estoy aquí para defender el ajedrez femenino, por eso lo pongo en interrogante, pero sí, por supuesto, me manifiesto públicamente en defensa y apoyo del papel de la mujer en nuestro deporte. Y es ahí que acudo precisamente al concepto que vengo transmitiendo, que titula mi intervención, ese concepto de discriminación positiva, tan importante como medida correctora, medida transitoria correctora en busca de la normalización. Y es aquí donde quiero enfatizar mi primera clave, matiz de transitoria correctora. A veces es tanta la lucha y es tanto el esfuerzo en esta lucha que tenemos que poner que a veces incluso podemos perdernos por el camino. Así que no debemos olvidarnos, debemos perder de vista que se trata de una medida que en la actualidad, desgraciadamente, todavía es necesario implementarla, pero si bien no es la meta. Si acaso una herramienta, no es un objetivo en sí, sino a lo mejor una herramienta para lograr el objetivo. Por tanto, implementarla en nuestro día sí. A continuación, inmediatamente voy a esgrimir algunos de los argumentos del porqué de esa necesidad de nuestros días, de por qué hemos llegado a la sociedad que tenemos, pero sí, sin olvidar esa transitoriedad, esa no vocación de permanencia de este concepto. Y otro de los puntos que quería recalcar, antes de continuar, era esa debida atención, ese debido cuidado en los límites y en su aplicación responsable. Sobre esto también volveremos más adelante. ¿Cuándo y hasta cuándo? Creo no equivocarme, que estarán conmigo al afirmar que el mundo del ajedrez ha cobrado siempre reflejo de la realidad social, del sentir y del carácter de la sociedad de cada época. Lo que podríamos denominar la época romántica, donde dignidad y honor eran valores supremos. En la época de los duelos, de recoger el guante, prácticamente era de rigor aceptar cualquier reto, cualquier sacrificio que alguno de los contendientes planteara en el tablero. Posteriormente, durante esos años de reinado patriarcal que confinaba el papel de la mujer a asumir ese papel claramente secundario en la sociedad, era muy difícil, prácticamente imposible concebir una mujer ajedrecista. De hecho, en numerosas ocasiones la entrada a los clubes quedaba incluso vetada a estas. Y no tenemos que remontarnos muy atrás en la historia, es una historia bastante reciente para poder vivir este tipo de sucesos, este tipo de situaciones. En los últimos años, en esta época moderna, con esa evolución de la conciencia social ante la preocupación por discernir, por llegar a una igualdad más efectiva entre hombres y mujeres, también nuestro deporte ha cobrado ese reflejo y esa necesidad o el interés de encontrar, de discernir, de buscar ciertas claves que sí nos acerquen a ese objetivo que acabamos de mencionar, a esa efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Ahí nace precisamente el concepto de discriminación positiva, tan importante, de aplicación en nuestros días. Este tipo de congresos es un claro ejemplo de ello. Hay un vídeo que circula por las redes, puede que lo hayan visto,
donde el astrofísico Neil deGrasse Tyson responde a una pregunta formulada durante un congreso científico, durante un seminario científico, que se formula acerca del porqué aún de la presencia claramente minoritaria de las mujeres en la ciencia. Y toma el turno de la pregunta para responderla haciendo un paralelismo entre la comunidad de negros y de mujeres. Cuenta cómo sus sueños desde bien temprana edad de llegar a ser un reconocido científico fueron muchas veces resistidos por las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad por ser negro. Por suerte, su interés, sus ganas, su fuerza eran tan profundas que siempre, a pesar de esas barreras, a pesar de esas dificultades, logró seguir adelante. Si bien llama a la reflexión sobre el resto de negros que no pudieron sobrevivir en la consecución de sus sueños, en la persecución de sus objetivos. Así, cuando no se encuentran mujeres o negros en la ciencia, dice, antes de empezar a hablar de diferencias genéticas, debemos encontrar un sistema en el que se permitan esas igualdades de oportunidades, en las que las oportunidades sean iguales para todos, y ya después hablamos de diferencias genéticas. Neil cierra así su discurso hallando una de las claves que priman en esta, de hecho una de las claves que introduce bastante bien mi argumentación, la igualdad de oportunidades. ¿Hasta cuándo mantener, hasta cuándo implementar esa igualdad de oportunidades? ¿Hasta cuándo esa transitoriedad tan importante de la discriminación es positiva? Hasta lograr alcanzar esa igualdad en términos de oportunidades. Es otro de los matices importantes a resaltar. Hablamos de una igualdad, ya ayer se mencionaba en algunas de las ponencias. Es curioso también advertir que desde muchas disciplinas, desde muchas ramas, ayer los expertos venían de psicología, de diversas ramas, y todos hemos llegado exactamente a la misma conclusión. Hablamos de una igualdad en términos de oportunidades. Actualmente, si miramos las estadísticas del panorama nacional, se ha logrado consolidar aproximadamente un 30% de participación femenina. Desgraciadamente, la participación o la presencia de mujeres en edad adulta, en categoría absoluta, desciende considerablemente. También hay que añadir y hay que advertir que la presencia en los campeonatos por equipo esto supone apoyo de clubes, ese importantísimo apoyo de clubes. También se aminora muchísimo la presencia de mujeres con respecto a la de los hombres y hasta ser prácticamente inexistente en las máximas categorías. Hay que agradecer, por supuesto, ahí contamos con alguna excepción bastante notable, que aprovecho para agradecer ese apoyo a la cantera femenina, pero desgraciadamente estamos ahí. En este sentido, sin embargo, yo vengo en representación de la Federación Española, de esa Comisión de Mujer y Ajedrez de la FEDA, de la Federación Española, y destacar que en este camino que estamos recorriendo, en este afán por servir como medida de corrección, como medida transitoria de corrección, se ha aprobado recientemente dentro de los programas de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes la inclusión con carácter obligatorio, también se adelantaba un poquito ayer, esa inclusión con carácter obligatorio de un tablero femenino en el campeonato de clubes de división de honor. Queda claro que, ya digo, vengo en representación de la FEDA, creo que sí he sentido ese avance por parte de la FEDA, ese interés, ese entusiasmo, creo que sí se está poniendo mucho empeño para lograr llegar a esa igualdad, para lograr avanzar en este camino, pero por supuesto, como digo, avanzamos, pero aún no llegamos. Queda claro que queda todavía mucho trabajo por delante por hacer. Y ya directamente nos vamos al cómo y al por qué. Hemos hablado de la necesidad de esa implementación, de esa transitoriedad. Cabría ahora explicar un poquito cómo podríamos hacerlo y el por qué de esa necesidad. Creo que en este sentido, a este respecto, para lograr ese sistema adecuado de promoción hace falta o es necesario aludir a dos pilares básicos, al menos a mi entender, a dos pilares básicos. De un lado, esa importante implicación, coordinación jerarquizada y correcta comunicación entre instituciones. Las entidades o las instituciones locales, dígase ayuntamientos, colegios, clubs, federaciones regionales, locales, tienen o deberían
desempeñan o incluso deberían a veces desempeñar una importantísima labor en términos de captación, de iniciación y desarrollo, que a veces nos perdemos también un poco aquí, también en desarrollo de los potenciales jugadores. La Federación Española, por su parte, en el seguimiento y cuidado de los más destacados. Parece al principio, a priori, parece un esquema bastante sencillo, bastante lógico, pero desgraciadamente no es siempre visible en la práctica. Por eso lo menciono, por supuesto. ¿Por qué de esta implicación, por qué de esta necesidad a nivel local, de la implicación a nivel local? Principio de cercanía y probabilidad, no es más, ese principio de cercanía y probabilidad. Las entidades locales son las más cercanas, las mejor conocedoras y las que cuentan con mayor acceso a la base. Por tanto, queda claro, yo creo que a nadie le va a sorprender que cuanto más numeroso es el grupo al que se accede, mayor probabilidad de despertar interés en los chicos y mayores las opciones de descubrir talento. Como medida de partida, por tanto, como punto de partida, algunas medidas que se podrían adoptar, se podrían resumir prácticamente en esas medidas, en adoptar esas medidas que acerquen el ajedrez a la realidad social. Creo que esto sí deberíamos tenerlo muy en cuenta. Creo que como punto importante de partida es acercar el ajedrez, la visión de nuestro deporte, que es bastante bonito, a la realidad social. De modo que se facilite, por un lado, el acceso a los más jóvenes, pero también aprovechando al mismo tiempo el acercar una perspectiva y una conciencia más objetiva, más realista de nuestro deporte. Creo que también a nadie se le escapa que hoy en día el ajedrez sigue siendo un gran desconocido para la sociedad en general, que todavía siguen existiendo ciertos tabúes y falsas ideas preconcebidas que quizás también de alguna forma, aunque sea de forma inconsciente, alejan un poco ese interés, esa atracción por parte no solo de los jóvenes, sino también de los padres y de la sociedad en general. Mencionar algunas de estas posibles tabúes o ideas, falsas ideas preconcebidas, ya más al hilo a la ponencia, más al hilo a esta temática del Congreso, por ejemplo, que el ajedrez es un juego exclusivamente de caballeros. También podríamos mencionar que el ajedrez es para muy inteligentes, no solo tiene cabida en el ajedrez los muy inteligentes. Ya Lorena nos adelantaba también ayer que hay multitud de inteligencias, las inteligencias son múltiples y todos tenemos cabida si sabemos llegar y sabemos aprovechar cada inteligencia. Por supuesto, el ajedrez requiere de inteligencia, pero solo una parte de la inteligencia. Después habría otros conceptos que también serían importantes un poco quitar ese falso mito de que los ajedrecistas por lo general, por supuesto y de todo, pero sí, yo creo que sí se recibe desde la sociedad que el ajedrecista en general es introvertido e incluso extraño, algo raro. Por supuesto, nada más lejos de la realidad, pero hay que saber hacerlo llegar. Hay que saber, creo que tiene el ajedrez muchas capacidades para ser vendidos, muchas formas para ser vendido y hay que aprovecharlo. Por supuesto, todo ello necesita de ser acompañado. Uno de los ejemplos, no he dicho algunas de las medidas, por ejemplo, esa efectiva instauración del ajedrez educativo, del ajedrez como herramienta útil educativa en la escuela. Sí hay que diferenciar, aquí me paro un poquito porque creo que es muy importante. A veces me preguntan, ¿del ajedrez juego o deporte? Realmente las dos. No es lo mismo yo como entrenadora, como jugadora, según esta intervención viene más versada a mi experiencia personal como ajedrecista y lo encamino más, lo dirijo al deporte de competición. Pero por otro lado, por supuesto, a los niños hay que hacérselo llegar como juego. No es más que un juego a esas edades de iniciación y para la vida. En general ya hablábamos de la utilidad del ajedrez por sí mismo. Hay que hacerlo como herramienta útil de cara en un primer momento a corto plazo para los estudios, para la vida en general. Así que en ese primer momento como juego, por supuesto, hay que implementarlo. Por otro lado, simultáneas con referentes femeninos, otra de las medidas aprobadas por la Comisión de Mujer y Ajedrez de la Federación Española, referentes femeninos para acercarnos precisamente a este sector minoritario, así como otras tantas actividades y exhibiciones al aire libre que se nos puedan ocurrir. Todo ello, como decía, también debe venir seguido con estas medidas de captación tan necesarias, para lo cual es imprescindible contar con el personal adecuado.
personal que sea capaz de percibir, sensible a esa captación. Una vez pasado por estos pilares iniciales, por estos pilares básicos, es el turno ahora de los clubs y federaciones. Clubs y federaciones, ¿en qué sentido? Pues en lograr ese ambiente adecuado de trabajo, ese ambiente adecuado de trabajo de progresión y, por supuesto, de mantener una relación adecuada entre chicos y chicas. Todo ello, creo que lo que acabamos de exponer son ideas que podrían perfectamente sintetizarse o concentrarse en una sola idea, en un solo concepto, que es la motivación. Al final la motivación manda. He tenido la ocasión, la oportunidad de compartir muchas veces e intercambiar ideas con uno de los, a este respecto, con uno de los entrenadores nacionales más reconocidos del momento, el maestro internacional David Martínez Martín, capitán de la selección española olímpica femenina, entrenador de destacados jugadores como David Antón o Plasuelo, entre otros. Y él, según su visión, según la experiencia, la ya muy rica experiencia acumulada, tiene el convencimiento, sin obviar, por supuesto, las particularidades, las singularidades de cada uno, porque al final cada persona es un mundo y el jugador de ajedrez no es menos, sin obviar esas particularidades, sí tiene el convencimiento de que hay ciertos patrones que se repiten según se trate de grupos de chicos o de chicas, según se trate o se encuentre delante un alumno o una alumna. Por ejemplo, para aumentar esa motivación, para aumentar en términos de concentración o entusiasmo, esa atracción al tablero, comenta que resulta mucho más apetecible a las chicas cuando se ponen referentes muy conocidos o cercanos a ellas. Bien, yo personalmente creo que prima más, por lo general prima más y no se debe obviar este punto de la singularidad de cada jugador. Hay que ser sensible, lo importante es ser sensible y saber lo que el niño o niña necesita en cada momento, pero bueno, creo que es un interesante hilo para profundizar, un interesante hilo de investigación para comentar cuanto menos esta aportación que nos hace David Martínez. No estaba dentro de mi ponencia, realmente no era la intención tratarlo en esta intervención, pero como creo que me va a quedar un poquito de tiempo, aprovecho. Se abrió, es un debate que está abierto hace muchos años, se tocó ayer, también se ha tocado hace unos momentos, así que me gustaría aportar un poquito mis impresiones o las conclusiones a las que yo llego sobre esa unificación, separación a nivel de competición. Como conclusiones, sencillamente el esquema podría ser base unificada, edad adulta o categoría absoluta indiferente, en edad adulta los campeonatos oficiales, olimpiadas, europeos, etcétera, separado. ¿Por qué? Venimos arrastrando esa conciencia social, las chicas hemos empezado muy tarde, de ahí también que seamos menores. Por supuesto no hablamos de una igualdad, ya lo decía al principio de la intervención, no hablamos de una igualdad como tal, sino una igualdad en términos de oportunidades. Quizás cuando se nos ofrezca a todos, eso será cuestión de verlo, cuando se nos abra la puerta a todos y cuando todas sintamos el ajedrez como nuestro, puede que la participación tampoco sea mayor, quién sabe, pero al menos hasta que eso no llegue y no podamos valorarlo de esa forma, tiene que ser un trabajo progresivo. Por tanto, creo que no viene a debate que hoy en día el nivel está en el absoluto, el nivel está con los chicos. Así que mezclarlos, si bien por una parte yo siempre he sido partidaria de buscar dónde está el nivel, de ir a por el nivel y marcarnos esos retos y disfrutar de nuestro espíritu de superación en una competición tan exigente como pueden ser las Olimpiadas, los europeos, los mundiales a nivel absoluto, hoy en día no podemos... hasta que no hagamos ese trabajo de base, ese trabajo de iniciación, creo que es mejor mantenerlos separados. ¿Por qué a nivel absoluto nacional es indiferente? Puesto porque ya las que estamos, las que seguimos y sobrevivimos en este deporte, somos suficientemente maduras para saber hasta dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, por lo cual podemos un campeonato de España femenino, no creo que sea una gran problemática si lo vivimos como esa fiesta que muchas de nosotros la vivimos. Sí, otra cosa bien distinta sería si nos marcáramos como objetivo final, pero creo que las que seguimos en edad adulta ya sabemos hasta hacia dónde queremos ir. Y porque en la iniciación, en la base, sí tenemos que unificarlo.
por esa conciencia. No hay que transmitirle el ajedrez, repito, es solo uno y así debemos transmitirlo. Y los niños que empiezan, los niños de base, tienen que sentirlo como uno. Decía que yo, aparte de jugadora, ya llevo 10 años entrenando chicos en progresiones, algo que me gusta muchísimo, aportar mi granito de arena a estos jóvenes que empiezan. He tenido, voy a destacar 2 alumnas en las que trabajé con ellas. Una de ellas quedó campeona de España sub-12 y seguido campeona de España sub-14. Mi actual alumna el año pasado quedó subcampeona de España sub-12. No lo nombro por la titulación femenina, sino porque al quedar campeona de España sub-12 y sub-14 lo hizo entre las 15 primeras de la general. Mi alumna el año pasado jugó la última ronda en la mesa 4-5, por lo tanto jugándose incluso los primeros puestos de la general. 2 mesas más atrás estaban otras 2 niñas, una creo recordar de la Comunidad de Madrid y otra de la Comunidad de Cataluña, con lo cual creo que es un ejemplo evidente que si empezamos desde la base podemos corregir este problema. Muchos padres, sobre todo de niñas ajedrecistas, me confían a sus hijas, me preguntan si puedo dedicarme a transmitirles, a enseñarles, y quizás ven en mí ese referente femenino que tan importante también, por supuesto, puede ser. Otro matiz a lo mejor puede ser que puedo, yo soy mucho de hablar también, a lo mejor les doy lo que ellas necesitan. También puede influir el que yo haya pasado por esas categorías, he pasado por todos esos pasos y creo que es realmente lo que más me enriquece a la hora de entrenar. Pero al final creo que lo que prima, porque si tenemos el ejemplo de las hermanas Porgar, que han salido tantas veces, han empezado con los padres que le han sabido transmitir, grandes apasionados del ajedrez, que les supieron transmitir esa pasión por el ajedrez. Ana viene de cuna georgiana, donde si bien existía ese ajedrez femenino también en la base, todas sin dudarlo jugaban, era algo prácticamente una costumbre, jugaban el absoluto, y el ajedrez femenino el ajedrez en Georgia femenino y en general era muy apoyado desde siempre. Yo no tuve un referente femenino, pero mi maestro, Ernesto Solana, un jugador local, me supo transmitir, era un gran pedagogo, además de un gran conocedor del ajedrez, y me supo transmitir lo que hoy conservo hoy en día y por eso he sobrevivido hoy en día, que es esa pasión y ese amor por el ajedrez. Así que termino esta parte que no estaba prevista en la ponencia, pero sí me quería aprovechar de dejar algunas conclusiones que al menos yo he percibido a lo largo de mi experiencia. En cualquier caso, lo más delicado en este punto sobre este tema creo que es esa sensación, el intentar evitar o contrarrestar esa sensación generada muchas veces en los chicos, y me van a permitir la expresión, de soltarlos en paracaídas. Lo que nos lleva directamente al segundo punto, regalar versus premiar. Voy a empezar por el porqué y entenderán, yo creo, enseguida la idea. Hace unos años tuve la ocasión de acompañar a la selección canaria cadete al Campeonato de España y tras lo que había sido un juego bastante correcto, el ambiente creado fue estupendo y los chicos parecían de verdad haberlo disfrutado muchísimo. Sin embargo, en el viaje de regreso lo vi de pronto, los noté cabizbajos. Por supuesto, como es natural, me interesé por las emociones, por la situación, y una de las chicas, la respuesta me sobrecogió sobremanera, además de que confirmaba una de las cosas que venía criticando desde hace mucho tiempo sobre nuestro sistema de tecnificación. Sentimos que aquí acaba todo. Esa fue la respuesta de mi chica. Sentimos que aquí acaba todo. Pasaban la edad de tecnificación, pasaban ya los 16 años y sentían que cruzaban a la más absoluta soledad. La razón fundamental de ello, sencillamente, la no aplicación responsable del principio del concepto que venimos defendiendo, la discriminación positiva. En muchos sistemas de tecnificación, no se enseña a trabajar, no se transmite, no se sabe transmitir la importancia y la necesidad del trabajo personal. Se da prácticamente todo hecho. No se premia se premia la mera asistencia, la mera permanencia en el tiempo, no el esfuerzo, la dedicación y la evolución. Las chicas no ven muchas veces la necesidad de evolucionar, la necesidad de luchar por ser las mejores. Ya son las mejores. Los viajes a torneos, la invitación a torneos, no son vistas, no son sentidas como recompensa. 3 hay, 3 van.
Pero claro, todo regalo tiene fecha de caducidad y de pronto se ven absolutamente desprotegidas en una edad crítica, a partir de los 16 años, en los que se les exige que si quieren sobrevivir en nuestro deporte, se tienen que demostrar todo el aprendizaje, todo ese aprendizaje que debieron asumir en los años previos y sin las herramientas necesarias, sin las herramientas útiles de las que valerse por sí mismas. Hay que exigir. Hay que apoyar, orientar, ayudar, pero exigir. Darles material, pero darles los recursos, proporcionarles los recursos necesarios para que ellos mismos, para que ellas mismas sepan buscar y hacerse con su propio material. Trabajar con ellos, pero muy importante, también ellos y nosotros. Y en definitiva, y lo más importante, en esencia, enseñarles lo bonito de recorrer esos pasos, de recorrer cada paso del camino del aprendizaje, disfrutando de cada reto, disfrutando de cada experiencia, evolucionando su espíritu y sus ganas de superación. Al final, lo que prima es esa pasión que se sepa transmitir, sabiendo que el ajedrez al final es solo uno, y esa pasión que se sepa transmitir, ese amor por este bonito deporte, porque al final nuestros chicos lo agradecerán. Muchas gracias.